Sabes que hemos armado la tablita y a partir de los datos vamos a utilizar una herramienta que tenemos en esta parte de datos que se llama análisis de datos, que nos permite sacar resumido y más rápido lo que hemos hecho. De pronto es de interés también. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de análisis de datos y primero que nada voy a utilizar esta de aquí que se llama para hacer el histograma, ¿no? El histograma no quiere decir nada más que los gráficos a partir de los datos. Entonces voy a poner aceptar, voy a poner, una vez que sale la pantallita de los parámetros, el rango de entrada de datos. Recuerden que se debe seleccionar todos los datos. En el otro que me dice el rango de clases, voy a seleccionar el límite superior. Luego de eso, lo que voy a decirle es que yo voy a decir que salgan esos datos a partir de una determinada celda. Le voy a escoger, por ejemplo, esta. Sí, esta misma. ¿Ya? Y después, ¿qué es lo que quiero que salga, no? Le voy a marcar esto de los rótulos, le voy a dejar sin. Le voy a decir que me vaya a multiplicar este diagrama de Pareto. Voy a crearme el gráfico. Y de pronto pongámosle también este del porcentaje acumulado. Entonces, una vez hecho eso, con todas estas configuraciones, le voy a dar un aceptar y me va a salir una información en una tabla y también un gráfico. ¿Sí? Entonces, la interpretación es así. Entonces, ustedes se pueden fijar y podemos un poco también comparar los datos que me arrojó y explicar por qué de pronto en algunos de los casos, pues como que no me está saliendo igual, ¿no? Mire, aquí tenemos el rango de clase que decíamos que es el límite superior. Yo estoy definiendo cuál es el grupo de clase que yo escogí. Entonces, mire lo que habíamos encontrado. mm, Estos datos son igualitos a los de acá. En la frecuencia vamos a encontrar una ligera variación y también en lo que sería la marca de clase también tenemos una pequeña diferencia, ¿no? Esta es la frecuencia acumulada, me parece que está esta. Y finalmente el porcentaje en acumulado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? En la frecuencia está haciendo un conteo automático de acuerdo a los datos exactitos que encuentra en esta matriz de datos. ¿Nosotros qué hicimos y por qué está variando? Porque estos rangos nosotros acomodamos para que podamos fácilmente determinar. Entonces, tenemos el límite superior más lo que sería la amplitud. Miren, nosotros tenemos aquí la amplitud como 5, pero porque está redondeado en más. Entonces el valor real que me salía a mí era 4 con algo. Sí, entonces debido a eso es que se me modifica esto de aquí y el dato más alto es 83, pero en el caso mío se ve 87. Es básicamente por eso que está variando el conteo en cada grupo. Entonces eso nomás es lo que está pasando cuando yo tengo, por ejemplo, en la frecuencia aquí, yo tengo FI y aquí está 5, lo mismo. Después viene 15 y yo tengo 13, 35 y aquí sale 29, etcétera, ¿no? Es simplemente por eso, nada más. Por eso es la variación que yo tengo. Ya, entonces, es porque yo movía a mi conformidad los límites para poder, en este caso, poder contar o asemejar a lo que teníamos hecho de manera manual, teórica.
Ya, más abajo se forma la graficación de esos datos en conformidad con lo que tengo, con la clase que yo voy marcando de 67 datos. La frecuencia me dice ser 29 y eso es lo que se va acumulando en esto de aquí. Eso simplemente es una representación del porcentaje acumulado. ¿Sí? En tanto lo que tenemos en la frecuencia y en el porcentaje acumulado. Listo, entonces vamos a hacer lo de la estadística descriptiva y para eso necesito yo ordenar mis datos. ¿Sí? Entonces fíjese lo que vamos a hacer. Estos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 6, 8. Estos eran 80 datos que teníamos. Necesito tenerlos uno a continuación de otro en una sola fila. Entonces, para poder hacer eso, yo voy a hacer en esta filita que me quedó aquí, para tener todos los datos, digamos, uno a continuación de otros en una sola columna, porque teniendo así no me sirve para hacer lo que quiero. Entonces, para eso, usted fácilmente puede hacer lo siguiente. Vamos a poner esta celda de aquí, quiero que sea de este valor. Esta otra quiero que venga de este valor. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, lo único que voy haciendo es llamando a los datos conforme lo que tengo aquí, es decir, todo lo que está, voy a ir copiando fila a fila, ¿sí? Entonces, esto debo ir haciendo una primera parte nomás, porque después ya les indico cómo hacer. ¿Sí? Entonces, yo tendría que ir haciendo uno de esto, y como son 80 datos, me voy a demorar full. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a decir lo siguiente. Aquí si yo en vez de del igual pongo la X, ahí, pongo la X, entonces se convierte en el valor, indica la celda que está, ¿no? Entonces cambio la X en vez del igual que tuve y me pone la celda de donde trae el valor. Entonces fíjese de la celda B4, de ahí está tomando el valor, ¿sí? Entonces eso voy a hacer para yo extraer los datos desde hasta la columna K11, que es el último valor que está, fíjese, es la K11. Pero hacerlo de manera individual, como estuve haciendo, me voy a demorar mucho. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, en este caso, a simplemente ya arrastrar la fórmula para que me sirva de manera completa. Entonces, ya lo he hecho para que me entienda el algoritmo. La primera fila, eso es lo que está hecho, y de ahí simplemente le voy a arrastrar para que me entienda las 8 filas más. ¿Cómo hacer eso? Entonces, como les digo, hay que cambiar el igual por el X, y entonces voy a utilizar una opción que es de buscar y reemplazar. Yo tengo eso aplastando en control B, y ahí me sale esta opción que es de buscar y reemplazar. Aquí le voy a decir que me busque el igual y le reemplace por una X. Eso es lo que necesito. Y entonces necesito buscarle en la hoja, no todo en el libro, y que me busque por columnas, no en las filas. Entonces voy a necesitar que me busquen en toda esta columna que he hecho esa primera fórmula. Y que claro, aquí obviamente me busque por fórmulas. Entonces, una vez que he hecho eso, voy a poner, si es que empiezo a buscar, me va a buscar, ¿no es cierto? En todo, como decía, la hoja. Entonces me empieza a buscar por aquí, etcétera, ¿no? Entonces me voy a demorar un poquito hasta llegar a donde quiero. Entonces yo voy a hacer una búsqueda de todos. Ay, buscar y reemplazar todos, carajo. Ya. Entonces voy a hacer que me haga esta búsqueda y voy a hacer que me busque todos, efectivamente que me busque todos. Entonces ahí me va saliendo, como ustedes ven, el archivo se llama estadística descriptiva en la hoja 1 y aquí me está diciendo en qué celda estoy buscando. Está parado aquí en
en esta celda que se llama I14, mire. Entonces yo me voy a ir bajando para que me encuentre la celda en la que necesito ahorita, es que me busque en la L5 para que ahí me reemplace el igual por la X, ¿no? Entonces voy a buscar la L5. Entonces, ¿cómo hago eso? Aquí voy a decirle, voy a ir bajando, bajando hasta que encuentre esa L5. Sí, esta L5. Entonces aquí está. Y se me ubica aquí y ahí recién le digo reemplazar. Y ahí se me pasa al siguiente y ahí sí le pongo también reemplazar, 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 reemplazar y finalmente reemplazar. Ya, eso es lo que necesito hacer. ¿Para qué? Para que cuando ya entienda así esto, ya fácilmente el algoritmo entienda, yo le voy a ir arrastrando de uno en uno para que ya sepa. Aquí copié desde la B4 hasta la K4. Entonces, cuando yo arrastre, voy a arrastrar el primero. Fíjese que ya entiende que es la XB5, porque ya entiende el patrón. ¿Cuál es la B5? Esta de aquí, ¿sí? Y ahí sí, la siguiente tendría que ser la C5. ¿Ya? Ahí en la parte inferior derecha usted ve que se va modificando, ¿no? Está B5, C5, D5, E5, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que le voy a ir haciendo. ¿Hasta cuál? Hasta la K11, que tengo el número 66. Entonces le voy a ir arrastrando y viendo cómo va cambiando en este cuadrito que me va apareciendo. Voy hasta la K11. Sí, ahí está D, J, F, J, K. K11. Sí, una vez que estamos hasta la K11, le suelto y listo, está copiado, o sea, está dicho desde dónde hasta dónde está. Entonces está desde la celda B4 y la primera fila va hasta la K4, aquí. Después viene la B5 hasta la K5, B6 hasta la K6, así por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde hacer para que ya vea los valores? ¿Qué es lo que finalmente necesitaba? Otra vez reemplazarle, le voy a decir control B y ahí voy a reemplazar. Voy a reemplazar la X por el igual. La X por el igual. Y voy a buscar todos, ¿no? El primero es el L4. Entonces voy bajando, bajando hasta que encuentro el L4. ¿Sí? Y ya se pinta aquí. Y ahí le voy a decir hacer el reemplazo de ¿qué? De la X por el igual. Entonces ahí voy a darle inmediatamente que le dé reemplazar, ya me va a cambiar por el valor que está ahí, 60. Fijarse. ¿Sí? Lo mismo. En vez de la X que ponga el igual, y ya me va a copiar el valor de 66. ¿Sí? Y así debo hacer con todos, con todos. Me voy bajando, poniendo reemplazar, 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 hasta que finalmente llegó el último. Y vimos que el K11, ahí ya, bueno, ya le pongo cerrar. Y el último es el dato 66. Listo. Entonces, sí, esto algún ratito nos puede servir porque de hecho los datos estadísticos nos muestran así en una matriz. Y para hacer las funciones, a veces yo necesito tenerlo pues en una sola columna, ¿no? Entonces ya con esto, que es la traducción de los mismos datos, los 80 datos, voy a utilizar la misma función que tengo en datos, análisis de datos, y ahí sí puedo utilizar sin problema la herramienta para hacer la estadística descriptiva. Cuando yo tengo la estadística descriptiva, voy a poner a aceptar. Como decíamos, yo puedo seleccionar el grupo de datos o también podríamos hacer lo siguiente. Hagámosle de una vez. Voy a ponerle, en este caso, un nombre. Voy a ponerle a todo un nombre. Que aquí marcábamos y le poníamos un nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, le voy a poner datos. Una vez que está seleccionado, yo pongo nombre datos y le voy a dar enter y así se va a llamar todo eso. Entonces, con eso me voy a ir nuevamente ahí en datos, análisis de datos, escojo estadística descriptiva, pongo aceptar y aquí le voy a decir en vez
de seleccionar todo, le digo datos, ¿no? Voy a escribir datos. Agrupados por columna, el rango de salida, donde quiero que me salga. ¿Sí? Así que me saque aquí. El resumen de estadísticos. Nada más. Listo. Y sí, en ya tengo la información real, que es en base a los 80 datos con todo. Veamos, la media, decíamos media 66,913. Aquí, pues, evidentemente se ve el error típico. Después tenemos la mediana, la moda, tenemos la desviación estándar. Tenemos también otro dato acerca de la varianza de la muestra. Y tenemos esto, varianza de la muestra 37. Fíjense cómo efectivamente desviación estándar, sí, varía por los decimales, la kurtosis. Tenemos también esto, el coeficiente de asimetría, el rango. El rango tenemos 31, el mínimo, el máximo, algo que también encontramos la suma de todos esos datos y la cuenta o el conteo de todos los datos.